los míos. Y cuando por la gracia de Dios salgo, disfruto, pero no disfruto tanto como cuando algunos de mis hermanos se acuerdan de mí, que soy de aquí, que soy vuestro. Amén, que no hace falta protocolo ni nada de estas cosas. Que no, eso para otros, para nosotros no. Amén, que estamos al acceso de todo, estamos todos juntos, que nos hemos visto, tenemos grandes amigos, consiervos, nos hemos criado juntos en el Evangelio acá en Galicia. Y para mí es un deleite predicar en mi zona, predicar a mis jóvenes, a mis amigos. Para mí lo hago con más ímpetu si cabe. Suelo dejar toda la carne en el asador porque yo entiendo que Dios pide, a Dios hay que rendirle cuentas. A ver cuántos lo creen, dicen un fuerte amén. Por tanto, como yo entiendo que hay que rendirle cuentas, las cosas las tenemos que hacer medianamente bien. Y hay que poner toda la carne en el asador. Pero cuando se trata de lo tuyo, de tu terreno, de los tuyos, pues si tienes que llorar, lloras. Y si tienes que reír, ríes. Y para mí predicarle a la juventud, y no tan juventud, amén, para mí es un privilegio. Pero yo antes de nada, siempre, quien me conoce ya lo sabe, antes de nada voy a hacer que hago siempre algo antes de empezar un mensaje, cuando tomo púlpito, porque yo entiendo que es Dios quien toma el púlpito. Es Dios quien toma los siervos. Pues qué tal si apartamos un poco la persona y la expectación y entendemos que es Dios, y a ese Dios le damos un fuerte aplauso. Y decimos un fuerte amén. No hay nada que me dé más seguridad cuando presento a Cristo antes que a mi persona. Porque cuando uno presenta a Cristo, entiendo que por mucha torpeza que tenga, que son muchas, por muchas equivocaciones que me encuentre, que son muchas, entiendo que la responsabilidad se la he pedido a Él. Yo te he presentado a ti, Señor, a la juventud de la zona norte de Galicia. Por lo tanto, tú tienes que hablarles a ellos. Y en este caso, irreversiblemente, te tienes que usar de mi garganta por muchos defectos que tenga. Y cuando empezamos por ahí, la cosa funciona. Porque entonces ya no os va a hablar el Irra, vuestro colega. No. Os va a hablar Dios. Amén. Quizás con muchos defectos filtrados en mi persona. Gloria a Dios. Pero vamos a intentar desarrollar una idea de mensaje. Le venía diciendo a mis colegas, a mis jóvenes, a mi consiervo Salva, nos veníamos hablando, veníamos diciendo, tengo un mensaje ahí que quiero de alguna manera empastarlo con la idea generalizada que el Señor me ha presentado para hoy. Si podemos llegar, llego. Yo no tengo prisa, evidentemente. Yo voy a ver vuestras caras, me gusta tener el contacto con vosotros. Yo voy a miraros conforme vosotros estéis comiendo. Cuando digáis, ya llega, pues yo paro. Amén. Mientras sigáis alimentándonos y nutriéndonos, vamos a seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título, le decía al hermano, el título así, por excelencia del mensaje, o de la idea del mensaje, es, somos jóvenes, huye de la tentación. ¡Qué bien! Sí, Señor. Amén. A lo mejor alguno, amigo mío, hoy va a dejar de ser mi amigo. Aquí habemos muchas iglesias de Coruña, creo que a lo mejor me pueden vetar la entrada a Coruña. Amén. Pero aún así, yo sigo siendo fiel a lo que Dios pone en mi corazón. Amén. Yo no he venido aquí a deslumbrar a nadie porque somos de casa. He venido aquí a hablaros lo que Dios me ha dicho. Quizás nos guste menos o nos guste más, pero tenemos momentos en los cuales Dios tiene que tratarnos directamente al alma. Oseas 2:14 dice, he aquí que yo la persuadiré. Persuadir, si analizamos su palabra en su contexto idiomático, ustedes saben que yo me muevo por ahí. Esa palabra persuadir es tomarla, darle de alguna manera dos guantazos para espabilarlo, quitarle las tonterías que trae, un lenguaje más común y más coloquial, y llevarla al desierto. Y allí dice que le habla directamente al corazón. Hay momentos en la vida en los cuales las circunstancias del presente nos tienen tan nublado nuestro modo de operar, nos tienen tan nublado el propósito que se tiene que desarrollar en nuestra vida cristiana, que el Señor tiene que llevarnos al desierto, permitir una circunstancia donde pueda captar tu atención y hablarte al corazón. Dios no quiere hablarte al intelecto, Dios te quiere hablar al corazón.
Dios no quiere hablar a tus talentos. Tú ya sabes los talentos que tienes. Dios quiere hablarte al corazón para corregir tus defectos. Porque de defectos va la cosa. Huye de la tentación. Pero para poder llegar a la cumbre, al clímax del mensaje y poder desarrollar cómo huir de la tentación y escapar de los horrores del infierno, porque luego, si cabe, vamos a hablar de algunos sufrimientos que hay en el infierno para aquel que todavía tenga un boleto de ida, nunca de vuelta. Si hay alguno por ahí que tenga ese boleto de ida, luego te voy a decir lo que te espera en ese lugar. Pero para llegar allí, primero vamos a entender cuál es o de qué manera tenemos que desarrollar nuestra vida cristiana y cuánto fruto tienes tú que producir. ¿Por qué digo cuánto fruto? Porque cuando hablamos de fruto, amigo mío, el fruto nace por estilo y por consonancia de vida. Las obras de la carne se hacen. Y aquel que hace obras de la carne es porque no produce mucho fruto. Atención, porque quizás no camina con el espíritu como debiera. Sigue haciendo lo que bien le parece, sigue mirando lo que le da la gana, sigue escuchando lo que quiere escuchar, habla palabras que no tiene que decir y acaba yendo a lugares y con compañías con las que no se tiene que acercar. Y cuando uno entra en ese bucle, la vida lo va a llevar a un estado de dejadez, a un estado de impaciencia, de nerviosismo, de intranquilidad, que poco a poco te va a atrapar en esa tela de araña, donde allí encontrarás un billete, y el billete es rumbo al infierno. He dicho que muchos de vosotros vais a dejar de ser mis amigos esta tarde, pero bueno, no pasa nada. He traído a muchos jóvenes para que después me hagan el escudo para poder salir. Amén. Sonríe, que Cristo te ama. Si te lo pones serio, lo predico. No quiero meteros el miedo en el cuerpo, que va. Quiero hablaros con la palabra, pero sonríe, suéltate un poco las tensiones, ¿vale? Bastante tensiones nos da el mundo. Suéltate las tensiones en Cristo. Dale un fuerte aplauso a Dios. Amén. Para eso vamos a ver cómo producimos, en qué lugares producimos para evitarnos, o mejor dicho, para huir de la tentación y escapar del infierno. Pero para eso voy a tomar una parábola, que es una parábola magna en la Escritura, donde muchos comentaristas la han tomado y han dado alguna interpretación, pero yo voy a tomar quizás a lo mejor esa idea interpretativa, pero la voy a traer a la línea argumental del presente de este mensaje. Por lo tanto, quizás toque ese modo de interpretación, pero lo voy a traer a la práctica para hoy. Atención. Todos conocemos el capítulo 15 del libro de Lucas, ¿no? ¿Cuántos lo conocen? Hay tres cosas que se pierden ahí. ¿Qué es lo que se pierde? Se pierde una oveja, se pierde una dracma. Vamos a interactuar en el mensaje, ¿vale? Tú habla conmigo. Y se pierde un hijo. ¿No es así? ¿No es así? Amén. Vengan conmigo, entren conmigo en el mensaje, si no paro, palabra de honor. Tenemos que estar juntos. Aleluya. Y los que estén por afuera también. Vamos a conectarnos. Y cuando estemos conectados en el mensaje, seguimos. Yo no puedo seguirme 2 pasos si no estáis conmigo. Palabra de honor de la buena. Que si no lo entendéis, o yo soy tan complicado de hacerme entender, levanta tu mano y donde estás y dime, Irra, no te entiendo. Amén. No, levantes ahora que me matas, ¿ah? Pero bueno, al transcurso del mensaje. Muy bien. Quiero armonía, quiero ver cómo estáis en armonía. Somos todos uno. Amén. Somos del cuerpo de Cristo, sí o sí. Amén. Somos la novia de Cristo. Amén. Todavía somos la novia, la esposa todavía no. Atención, aún no hemos entrado en las bodas del Cordero. Somos la novia. Aleluya. Y como la novia se le ronea, a la novia se le dan regalos, y el Espíritu Santo nos ha embellecido con sus dones, con sus talentos, nos ronea continuamente, nos da besos y abrazos de amor, porque estamos aquí padeciendo, sufriendo, aguantando, pero con Cristo. ¡Dale un fuerte aplauso!
En este capítulo 15 vemos el porcentaje de la productividad del cristiano. ¿Sí? Podemos estar hablando de una oveja que se pierde, una de 100. Podemos estar hablando, que lo vamos a desarrollar, el 1% de lo que tú produces en tu vida cristiana. Yo te voy a explicar cómo y dónde lo produces. Una dracma de 10 nos está hablando del 10% de lo que producimos de nuestra vida cristiana, y os voy a explicar luego lo que y dónde. Pero luego, el 50% que es mencionado por el hijo, 2 hijos, 50%. Esto es lo que comúnmente hay en varios comentarios, y se quedan. Vamos a entrar nosotros, yo voy a tomar eso y ahora voy a entrar con vosotros. Esto representa el 100% de toda la productividad cristiana de tu vida. Aquí da igual que seas ministerio, da igual que seas hermanito del coro, da igual que seas aquel con el que no cuentan para nada, da igual que sea aquel que se queja por todo, da igual que sea aquel que es el primero en venir, da igual que es aquel que es el primero en ofrendar, que levanta su... Aquí da igual eso, tú tienes que producir por sintonía, por conexión con Cristo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Pueden decir amén? ¡Amén! Pues aquel que ha nacido de nuevo en consonancia, en estilo de vida, vinculado al pensamiento de Dios Padre, uno tiene que producir. Tiene que nacerle el producir fruto. Ahora bien, ¿quién es el que produce fruto? Tú no. Dentro del plan laboral de la labranza del ser trino, tenemos a Dios Padre como el labrador del propósito eterno en la tierra de tu corazón. Tenemos a Dios Hijo, él mismo dice, y el sembrador salió a sembrar, hablando de su persona. Dios Padre como labrador, Dios Hijo como sembrador y Dios Espíritu como el que produce, atención, los diferentes aspectos del único fruto que todos tenemos. No hay 9 frutos, hay un fruto con 9 manifestaciones. En el momento que tú has recibido a Cristo, recibes el fruto del Espíritu con el Espíritu Santo. Solo que muchos no andamos en el Espíritu, no compartimos. El Espíritu Santo en nuestro presente es el gran olvidado del seno trinitario. Mencionamos mucho en nuestras oraciones a Dios Padre, el compañerismo del Hijo, pero nos olvidamos que en la práctica de la santificación progresiva, tu compañero infinito es el Espíritu. Y todos recibimos el fruto del Espíritu, solo que muchos no lo desarrollamos porque hemos permanecido en una posición de santidad inicial. Hemos recibido a Cristo, nos hemos encontrado con Él y ya está. Sigo teniendo los mismos hábitos de pecado, sigo teniendo las mismas malas ideas contra mis amigos, sigo teniendo los mismos deseos que me hacen caer una y otra vez, porque soy un cristiano, pero que Pablo denomina un niño en Cristo, un carnal. Vamos a entrar, ¿vale, la línea? Yo voy a hablar con mucho respeto, ¿vale? Amén. Pero voy a dejarme guiar por lo que Dios me ha dicho. No me voy a dejar guiar por un sentimiento, atención, sino por la palabra. Porque un carnal no es un inconverso. No. Un carnal está dentro de la iglesia, se ha encontrado con Cristo, ha entrado en la santificación posicional, ha salido de la esclavitud del mundo, se ha posicionado en el reino de Cristo, pero se ha quedado estático, no avanza. Cuando el siguiente paso es santificación progresiva, experimental en el presente para un futuro, y ahí tu amigo incondicional es el Espíritu Santo. Anda contigo, y en la medida en como tú andas, ahí va. Él produce diferentes aspectos del fruto que ha puesto en tu corazón. Por eso, dentro de las iglesias hay gente lavada con la sangre de Cristo, habiéndose encontrado con Dios, pero hay gente que tiene la capacidad de amar más que otros.
que tiene la capacidad de perdonar más que otros, que tiene la capacidad de tener paciencia más que otros. ¿Por qué es eso? Simplemente el que tiene más capacidad es porque vive en santificación progresiva, es amigo del Espíritu, y el Espíritu produce en él el desarrollo en ese aspecto del fruto que ha puesto en su corazón. Y aquel que no sabe amar todavía, y aquel que es indoloro, indiferente con los miembros de la iglesia, aquel que le da igual 8 que 80, sí, es un cristiano, pero un cristiano que Pablo denomina con letras mayúsculas un cristiano carnal, un niño en Cristo. ¿Tiene el fruto del Espíritu? Sí, pero no está desarrollado. Está enterrado todavía en la dureza de su corazón. Pero yo creo que de esos aquí no hay ninguno. Amén. Aquí todos somos aquellos que andamos con el Espíritu. Unos corren, otros andan, otros conversan, pero todos somos amigos del Espíritu, ¿no? A ver cuántos, pero amén. Amén. No me dejéis solo en esto, porque si no, entonces digo, entonces aquí le estoy predicando yo, si no sois amigos del Espíritu. Yo voy a predicar a aquellos que son amigos del Espíritu. No que lo conozcas de oídas, sino que lo vivas. Y entonces en la vida del cristiano uno tiene que producir en sintonía con el Espíritu. Vamos a entrar de lleno para que me dé tiempo tocar la puerta grande del infierno. Atención. Vamos a hablar, voy a empezar por el final. Siempre empiezo por el final, para poder luego entender el principio. Se tendría que empezar por el 50%. Lo lógico es empezar por la parte más amplia, porque eso significa que es el peso inicial de donde uno produce. Pero yo voy a empezar por la parte mínima, por el 1%, el que es insignificante para todos. Puedo hacer el 1%, yo no hago nada. No, sí, es importante, y te voy a decir el porqué. El 1%, la oveja que se pierde de 100, cuando habla de membresía de oveja, cuando se habla de redil, cuando se habla en la numerología bíblica del número 100, se habla de lo completo en cuanto a pueblo. Está el número 12, que es lo completo vinculado al gobierno divino. Está el número 10, que es lo completo en cuanto a ley jurisdiccional. De ahí los 10 del Sanedrín. Para examinar un juicio había que haber 10 personas, 10 tribus, etcétera, 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 10 cuernos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego está el número 100, que es completo en cuanto a pueblo. Se aplica al redil de la iglesia. Y por ende entendemos nosotros que el rebaño de la competitividad de las 100 representan tu iglesia. Sí, la iglesia donde tú te reúnes. No la iglesia que quisieras reunirte, sino donde tú te reúnes. Porque uno produce en su propio rebaño. Uno no produce en el rebaño de enfrente. Uno produce en el rebaño donde pasta, donde se apacienta y donde descansa. ¿Amén? Amén. Por lo tanto, el 1%, despejamos incógnitas, lo produces en tu iglesia. Y ahora dice, Israel, pero solamente 1%, sí. Todo cuanto tú hagas en la iglesia, ores mucho, ores más, ofrendas menos, vengas más, vengas menos, por mucho que tú hagas, no va a haber diferencia en las notas, va a ser un 1%. Ahora, tu 1%, mi 1% y tu 1% van a completar el 100% de la iglesia. Por lo tanto, tu 1% es importante. ¿Amén? Amén. ¿Y qué es el 1%? Si hacemos la analogía de la oveja, ¿qué produzco yo en el 1%? Vamos a tirar del símil de la oveja. La oveja produce 3 cosas hoy a la luz del mensaje. La oveja produce leche, la oveja produce lana y la oveja produce carne. Son 3 cualidades o 3 acepciones que están en ese 1%. Cuando vienes a la iglesia, produces leche, produces lana y produces carne, pero no lo voy a dejar ahí. Vamos a desgranarlo, ¿vale? Vamos a tenerlo hoy para nosotros, porque eso es lo que tú como joven empiezas a hacer ahora, como pequeño corderito. Empiezas a producir, para cuando llegues a la edad madura, produzcas el último elemento. Cuando habla de producir leche, si aplicamos los conceptos bíblicos, la Biblia nos enseña, es la leche espiritual, tomarla, darla
Pero escuchen, no adulterada. Para que con ella, ¿qué? Se crezca, ¿para qué? Para salvación. Por lo tanto, nos está diciendo que nosotros, en ese 1%, tenemos que producir leche. ¿En qué sentido? En no adulterarnos escuchando lo que no tenemos que escuchar, sino escuchando la sana doctrina predicada en la iglesia para alimentar a los recién convertidos. Porque a los recién convertidos no les das carne sólida ni vianda. No pueden, se atragantarían. No saben comer esa capacidad alimenticia. Ellos se nutren con leche espiritual, para crecer a la salvación. Pero atención, para crecer a la salvación, tú tienes que alimentarlos con sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Tus predicadores de todos los días. Que poco, mucho que sepamos, nos ajustamos a la escritura. Que uno no puede infiltrar la leche y echarle el brazo por encima a un recién convertido y decirle: mira, escucha lo que te digo, vete al culto, sí, pero mira, no te ajustes mucho con ese que tiene mala clase. No te pongas allí porque mira, te va a hinchar la cabeza. No, allá atrás tampoco, porque no te van a dejar escuchar el mensaje. No adulteres, no destruyas la leche espiritual que alimenta a los que vienen. Mucho pueblo no viene a la iglesia porque ese 1% nosotros no lo estamos produciendo. Sí, Señor. Amén. Amén. Porque adulteramos el mensaje. Gloria a Dios. Condicionamos el perdón. Condicionamos las amistades. Muy bueno. Perdono, pero no olvido. No te pongas en mi mismo banco. Yo quiero ser libre sintiendo a Dios allí. Si me pongo contigo, me eres de estorbo. No. El estorbo lo tienes tú en tu corazón. Aleluya. Amén. Gloria. Eso es leche espiritual no adulterada. Pero es que además produce lana. Y la lana nos habla de cobertura. La lana cubre a la oveja. Lo antinatural es que una oveja sea trasquilada. Porque si la oveja la trasquilan, pasa frío, la temperatura corporal desciende. Porque está acostumbrada a que el manto de la lana la cubra y le dé la capacidad sensitiva en los momentos más críticos, tanto de noche como de día. Amén. La lana representa cobertura. En ese 1%, no solamente tienes que dar leche no adulterada al recién convertido, a atender al que entra por la iglesia, traerlo a los pies de Cristo, sino que tienes que dar cobertura. La cobertura tiene que ver con llorar con el que llora y reír con el que ríe. ¿Saben una de las costumbres que hacen las ovejas criadas en el mismo seno de una tribu beduina de la casa de Israel o en tierras palestinas? Cuando una oveja es trasquilada y luego es echada de nuevo al redil, las demás ovejas que han crecido juntas, señores, que han comido juntas, que han bebido juntas, que han discutido juntas, que se han dado de cabezazos, que se han abrazado, que han jugado, que han saltado, que han recordado, cuando la ven, identifican que hay un problema en ella. Está trasquilada la pobre, siente frío a la intemperie de la noche. ¿Saben qué hacen sus hermanas? La meten en el medio y le dan calor. Porque tú, en ese 1% que produces en la iglesia, produces leche espiritual no adulterada, pero también cubres al que está herido en la iglesia. Nosotros, los jóvenes, los hombres, estamos para sanar y restaurar heridas con la ayuda de Dios. Estamos para aquel que la vida le ha golpeado, cubrirlo con la capacidad de lana que el Señor nos ha dado en el 1%. Cuando yo me he enterado que se está enfermo, que se está herido, que ha venido un viento y le ha destrozado la casa, voy, y aunque no tenga palabras que decir, me siento a su lado. Tomo café, le extiendo la mano, le doy un abrazo. Ya caerán las palabras, pero doy cariño. Amén, amén. Cobertura es sinónimo de cariño, de cercanía. Estamos hoy tan lejos de los hermanos, aunque estamos sentados juntos. Estamos tan diferentes, tan distantes, aunque nos vemos todos los días. Que Dios nos ayude a producir el 1% dentro de la iglesia. Dale un fuerte aplauso si lo cree.
Tenemos que cubrirnos. Cubrirnos, no encubrir. Cubrirnos. Amén. No es lo mismo cubrir que encubrir. Yo no encubro el pecado de nadie, pero sí cubro la falta del hermano. Yo no la divulgo. Tengo lana para cubrirla. Qué bueno. Tengo lana para cubrirla. Amén. Pero hemos dicho que estas dos cosillas, tanto la leche como la lana, la produce porque es oveja. Si es un lobo disfrazado de oveja, no se preocupen, que no va a dar ni lana ni leche. Porque eso nace por sintonía, por ser oveja, por naturaleza. Aquel en la iglesia que el pastor tiene que forzarlo. Aquel en la iglesia que el pastor tiene que obligarlo. Aquí hay un problema que tendríamos que explicar. El problema es que no tiene mucha naturaleza de oveja. Quizás es medio y medio. Porque el que es oveja no hace falta que el pastor le diga tienes que dar leche, tienes que dar lana, sale. Porque eres oveja. No hace falta que el pastor te diga vente al culto a dar tu 1%. No hace falta que te vaya a buscar del pescuezo. Ya vienes tú al redil. Porque tú sabes que el 1% donde se produce, aquí, en la iglesia. Se produce en la iglesia cuando vienes. Cuando falta mucho, cuenta que ese 1% no lo estás dando. Porque ese 1% es público, no es privado. Luego hablamos de lo privado, que va en el 10%. Pero el 1% es público. Es tu vida de hermano, tu vida de iglesia. Joven que me escuchas, que perdemos el tiempo en lugares donde no tenemos que estar, con compañías con las que no nos tenemos que juntar, cuando aquí tienes que empezar a producir la leche espiritual y la lana para cubrir. Pero esto no va en vida. Leche y lana la producen en vida, estando la oveja viva. Pero es que, amigos, hay un tercer elemento que lo da cuando la oveja es madura, y es carne. Pero para dar carne tiene que morir. La carne no la puede dar estando viva. Tiene que ser sacrificada para poder ofrecer carne. Cuando hablamos de carne, estamos hablando de testimonio público, de comida sólida. Porque los que vienen se van a alimentar más de lo que dices, mucho mejor de lo que haces. Se alimentan más de lo que ven en ti, en tu actuar diario, gracias hermano, que en lo que tú digas y publicas de ti mismo. Porque la carne no tiene que ver con lo que dices, sino con lo que haces. Porque la oveja para morir, o para dar carne, tiene que morir. Y para que tú des un testimonio público, y que por tus hechos, por tus acciones, la gente te vea y se convierte y seas espejo en la imagen de Cristo, tienes que morir a tus principios, tienes que morir a tu yo, tienes que morir a tus razonamientos, tienes que morir a tus pensamientos turbios, tienes que morir a tus deseos, tienes que morir a tus concupiscencias, tienes que morir a tu yo. Dijo Pablo, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Fuerte aplauso al Rey. ¿Quieres producir el 1%? Amén. Muere tu yo. Es muy difícil. Es que aquella luz me gusta mucho. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo no quiero mirar con la vista, quiero mirar con la fe. ¿Sabes que la fe tiene ojos? Sí, la fe tiene ojos. Pero los ojos de la fe están en una cuarta dimensión. Lo que el físico no ve es la dimensión del Espíritu. Es la dimensión de Dios. Tenemos que producir leche, lana y carne. 1%. Pues hijo, eso es mucho para ser uno. No podía ser el 50%. No, porque así no tenemos una opinión mucho más alta de la que debemos de tener. Aquí en la iglesia todos somos iguales, producimos lo mismo. El 1%. Bueno, me puede decir este hermano: vale, pero es que yo para dar un 1% me desanimo, me quedo en casa. No, no te quedes en casa. El 1%, tu 1% es importante. ¿Qué hizo Cristo? Colega, déjame ir al 99, al aprisco, a la seguridad de tu mano. Te las dejo ahí, porque
me voy a buscar a ese 1% que está por ahí. Y cuando lo halle me lo cargo. ¿Dónde lo pone? Lo pone en sus hombros, lo cubre con su manto y lo trae al redil. Amén. Tu 1% es importante. Vente al culto a producirlo. No vengas por expectación, no vengas por emoción, no vengas por peñisco. Ven por la nutrición de la palabra para producir lo que Dios quiere que tú produzcas. Pero vamos a saltar porque si no me lío en esta noche. 1%, fíjense lo que esconde el 1%. Lo que esconde que tú vengas al culto, pero vengas de verdad y de la buena. Fíjense lo que tú produces, lo que se pierde. Lo que nos perdemos los demás cuando tú no estás, hombre. Y de lo que disfruta Satanás cuando tú no vienes. El 10%, una dracma de 10, ya no se pierde en la calle, se pierde en la casa. Por tanto, el 10% tiene que ver en representación bíblica con lo que tú produces o produces de tu vida cristiana, ya no en la iglesia, sino en tu casa. Y si tú en tu casa tienes un óptimo 10% productivo, vas a ser capaz de venir al culto y producir el 1%. Pero aquellos que no, porque he dicho que empezaba por el final por esto, pero aquellos que no producen el 1% en la iglesia es porque ya vienen con un 10% defectuoso. Ya vienen con un 10% que no lo rinden, que no lo cumplen, que no lo hacen, que no producen. ¿Y qué es el 10%? Vamos a analizar la historia. Había una mujer de la casa, que barre para encontrar la dracma. ¿Era una mujer? ¿Era la mujer? ¿Era la esposa? No. Es que se ha predicado siempre, sí, pero bueno. Entiéndanlo, vamos a ir más para adentro. Está hablando de la mocita de la casa, ¿eh? Había dos tipos de diademas con diferentes dracmas. He dicho que el número 10 hablaba de lo completo. Aquí en la dracma era completo en cuanto a honra y respeto. No habla de la señora de la casa, habla de la mocita de la casa. La mocita de la casa, no, me están siguiendo, pero no está hablando de la mocita, está hablando de la señora. He seguido a ver si alguno dice, no, Irra, te has equivocado. No, siempre hemos dicho que era la mocita. Pero no, aquí no es la mocita de la casa. Aquí está la señora de la casa. Las mocitas no tocaban nada de casa, se quedaban afilándose las uñas, pintándose el morro y mirándose en el espejo para cuando sean pedidas o desposadas, y luego cuando entrasen en la casa casadas de su esposo trabajar. Entonces, aquí no está hablando de la mocita, porque aquí habla que una mujer está barriendo para poder encontrarla. Está haciendo una labor no de moza, sino de mujer casada. ¿De quién está hablando? Está hablando de la señora de la casa. Ay, qué bueno. Porque había dos tipos de diademas. La diadema para la moza y la diadema de 10 dracmas para la señora de la casa, que antes de ser señora fue moza. No sé si me están entendiendo, porque no quiero desarrollarlo más. Ahora, ¿qué está hablando? Que perdió una dracma. ¿Y qué importancia tiene si tengo 9? Sí, porque el 10 habla de lo completo. Y cuando la mujer, la señora de la casa, le faltaba el respeto al marido, ya fuese en lo que fuese, dentro de los 613 preceptos de la Torá, atención, el marido tenía el derecho y la obligación, dependiendo de la gravedad de la falta y del respeto, quitarle diferentes dracmas y echarla a la calle. Y cuando la tenía a la calle y él la viera, sabía que esa mujer le había faltado el respeto, la honra a su marido. Entonces, ¿qué pasa aquí, Irra? ¿Qué es el 10%? El 10% es tu testimonio producido en tu casa. ¿Cómo te ve tu esposa? ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Cómo te ven tus padres? ¿Cómo te ven tus amigos? Eso lo produces en tu casa. Nos habla del testimonio privado. Yo puedo ir de la mano con mi esposa, hombre que me escuchas, y aparentar una fachada de santidad y de felicidad, ir al culto y decir gloria a Dios y sentir el tembleque del Sinaí. Pero en mi casa, una vez que he llegado, no hablo con mi esposa. Discuto por cualquier detalle. Guardo silencio.
Y cuando en un matrimonio se guarda silencio, hay rencilla y rencor, dice Pedro que eso es una losa que estorba las oraciones. Y cuando las oraciones son estorbadas, ¿de qué me sirve a mí orar en un momento de necesidad si Dios me escucha pero no va a responder? Porque yo no estoy produciendo el 10% porque me llevo a matar con mi mujer. Mi mujer, más que ser una sola carne, es una extraña. ¿Y qué decirte de los hijos? Aquellos que sentenciamos y crucificamos con el tú no vales, tú no puedes, tú no sirves. Aleluya. Diga, primo. Aleluya. ¿Qué decir? Porque el testimonio de las dracmas, el 10% lo produces en el ámbito familiar. Joven que me escuchas. Matrimonio joven que me escuchas. Matrimonio mayor que me escuchas. Y hay a veces que sabemos ponernos la imagen, el disfraz o la careta de la santidad, pero en mi casa tengo un pequeño infierno. ¿Cómo voy a venir yo? Ahora vamos detrás para adelante. A producir a la iglesia el 1%. Si ya vengo en mi casa sin producir y ser capaz de tener un testimonio privado con los míos. Muy bueno. Así después van las iglesias. Sí, Señor. Porque donde hay un matrimonio restaurado, hay una iglesia restaurada. Amén. No puede haber una iglesia restaurada si no hay un matrimonio restaurado. Por muchos teatros que hagamos los pastores, por muchas administraciones que hagamos los pastores, si no hay un matrimonio restaurado, no hay una iglesia restaurada. Muy bueno. ¿Cómo te ve tu mujer? Ella, como no está aquí, os pregunto a vosotros. ¿Cuál es la opinión de tu mujer para contigo, los que estamos casados? ¿Eres cordial? ¿Eres afable? ¿Eres bueno? Que siempre son iguales. Escúchame, lo digo mucho en las reuniones de matrimonios de mi iglesia. Estamos elaborando un taller de matrimonio y estamos continuamente, cada 15 días, colocando una base matrimonial en nuestros matrimonios. Y lo digo mucho, aunque tu mujer sea un cruce de leona con llena, es la mujer que Dios te ha dado. Apláudale, estamos con el Señor. Atención, claro que sí. Porque la mujer que tú tienes hoy en día es el desarrollo que tú le has dado a lo largo de los años de casado. Sí, Señor. Y si es un cruce de leona con llena, es porque tú la has empezado a domesticar como leona y llena. Nada, acabo de decir nada ya. Ya he dicho que no me van a hablar más ya, ni me van a ser mis amigos, ni me van a llamar más a Coruña. Pero bueno, yo soy responsable de lo que predico. ¿Amén? Sonríe que Cristo te ama. Amén. ¿Cuántos a veces nos lastimamos y decimos, pero válgame, qué mala clase tienes, que no hay quien te aguante? Si pudiese hablarnos alguien por ahí, dirían, que ese es el desarrollo que tú le has dado a tu mujer. Que el Señor te ha entregado un diamante en bruto, tú lo has pulido muy mal. Le has dejado aristas y luego te has pinchado con sus aristas. Ella lo tiene más fácil porque Dios les entregó un bruto y no puede hacer mucho más con nosotros. Pero nosotros somos los que hemos diseñado a la mujer que Dios nos ha dado. Ahí vienen los problemas nuevos. Yo no os conozco, ¿vale? Yo puedo predicar con libertad porque no os conozco. Amén. Si fuese vuestro pastor me mediría un poco más si os conociese, pero como no os conozco, puedo predicar con libertad. Aunque no hago siempre igual, pero bueno, ahí va. El 10%. ¿Qué opinión tienen tus hijos de ti? ¿Cómo te ven? ¿Te ven como ese referente? ¿O te ven que a veces defraudas en lo mínimo a Dios y a la casa? ¿Cómo te ven tus mayores? El que tenga el deleite de tener padre y madre. Sí, Señor. ¿Cómo te ven tus mayores? ¿Con qué respeto le hablas en la casa? Seguimos manteniendo no la cultura nuestra solamente, sino la cultura bíblica de respetar las canas de los ancianos. ¿O hemos olvidado ese 10%? Luego así nos va en las iglesias. 10%. ¿Dónde lo produces, hijo? Este es mi hijo, que hoy es su cumpleaños. Amén, cumple 19 años. Amén. Amén, y lo he puesto yo a mi lado por si tiene que moverse, darle un coscorrón.
Porque tenemos que ser referentes a nuestros hijos. Yo no puedo ministrar a la juventud si mis hijos no están en la misma onda en la que yo estoy. Muy bueno, muy bueno. Yo no puedo tomar el púlpito si en mi casa no se vive lo que yo predico en un púlpito. Amén, amén, amén. Eso es el 10%. Y cuando uno cumple con el 10% en su casa, cuando viene al culto, ¡ole, que ole! Produce leche, produce lana y produce carne. Yo, si me permitís, yo sigo un poco más. Amén. Si estáis bien, yo tiro. Amén. Aún nos queda el infierno. Para aquellos que tienen un boleto y aún en la medida en que yo voy predicando, lo están medio como sacando para tirarlo, pero otros lo guardan más adentro. Que no, que Dios ha visto el boleto que tienes. Es el momento de tirarlo. Huye de la tentación. Amén, amén. Amén. Vamos a saltar para no encasillarnos en el 10%, que sería muy bueno, pero no es para hoy. Vamos al 50%. Porque no podrías producir el 1% en la iglesia. No serías capaz de tener un matrimonio exitoso y producir el 10% de tu testimonio privado en casa si no partes del 50%. ¿Y qué es el 50%? Habla de un hijo, habla de una persona en singular. El 1% es producido en tu intimidad. Cómo tú vives al Señor. ¿Qué calidad de vida cristiana tienes con Él en la intimidad? Ay, Padre. ¿Qué le cuentas que tu mujer no sabe? Esos secretos íntimos entre Él y yo y Él, sin que ni siquiera mis hijos y mi mujer conozcan. ¿Cuál es el encuentro íntimo que tienes en las noches? ¿Acaso el Señor te susurra en el oído al amanecer para que te levantes a tener conversación con Él y nos tapamos más con la manta hasta la cabeza? ¿O callamos las voces de Dios en nosotros con una buena serie de Netflix? ¿O no? Hoy en día tenemos el predicador señores a la carta. Voy a poner el mensaje que más me guste, como yo tengo la opción y tengo el monopolio de poder elegir en YouTube lo que más me gusta. Voy a poner el mensaje que más me emocione, que más alimente mi egocentrismo, que más llene los huecos de mis deseos. Voy a ponerme a fulanito y a fulanito y me voy a tirar un maratón. Luego le digo al pastor: pastor, he estado todo el día escuchando predicaciones. Vale, has escuchado predicaciones, pero las predicaciones te han cambiado. Sí, Señor. ¿Te ha hablado el Señor en contra de lo que tú no querías escuchar? ¿Cuál es tu encuentro con el Señor? ¿Cómo vives tu vida cristiana? Porque para huir de la tentación, ahora entramos en el punto alto del mensaje. Para huir de la tentación, tienes que tener un encuentro real y verdadero con Dios. Amén. Tienes que tener una vida íntima, vinculada, hilvanante al pensamiento de Dios Padre. Que ya no es lo que tú pienses, es lo que Dios ponga en tu mente que pienses. Ya no es lo que tú hablas, es lo que Él quiere que tú digas. Ya no es como yo miro, es como Él permite que tú observes. Ya no es donde yo vaya porque soy joven, porque puedo, porque tengo categoría. No, es donde Dios te diga. Deja que Dios dirija tus pasos. Deja que Dios dirija tu boca. Deja que Dios dirija tus ojos. Deja que Dios llene tu pensamiento. Y atención, un redoble de tambor. Cristo quiere tener amistad contigo. Amén. El problema es que no queremos ser amigos de Dios. El que es amigo del mundo, ¿qué dice? Enemigo de Dios. Él quiere ser amigo tuyo. Eres tú quien no quiere ser amigo de Dios. Prefieres la amistad del mundo. Los cuatro escaparates, las cuatro luces, los cuatro momentos de inspiración verbal, con el líquido blanco, con lo que sea. Ese momento de euforia, pero que luego te deja un resacón y un dolor de cabeza. Que si tienes una fe importante vas como a ciegas y a veces ni vas. Y entonces
Dice la Biblia que eres peor que un infiel. Porque la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado su fe. Cuando por un vicio, por un momento pasajero, por un deseo de la carne, por una amistad de tu amigo el mundo, dejas de cumplir y suplir la necesidad de tu casa, has negado la fe y eres peor que un incrédulo. Ahí te va. La he soltado, la tenía aquí desde que he empezado. La he soltado. Pero hoy aquellos varones hoy, en esta tarde, que quieran ser amigos de Dios. El Señor está aquí hoy diciéndote, bueno, me juntas, quiero ser tu amigo, quiero volver a tener intimidad contigo, quiero que produzcas el 50%. Porque si tienes un 50% óptimo, vas a producir un 10% en tu casa y tu casa va a ser un trocito de cielo. Vas a desear ir a casa, encontrarte con tu esposa y con tus hijos. Hay quienes viven tan infierno en su casa que prefieren dar vueltas al coche porque saben que en el momento de entrar en casa espera la Cuarta Guerra Mundial. No digo la tercera porque la tercera pasó ayer. Y dan vueltas y prefieren estar trabajando, prefieren estar llenos de lo suyo, con los amigos, allí, que no en su casa, porque saben que al llegar tienen conflicto con su esposa y con sus hijos. ¿Por qué es eso? Porque no tenemos un 50% óptimo, porque no tenemos una vida real y verdadera con Dios. Vamos a unir los puntos, ¿vale? Como esos libritos de los niños pequeños que lo hemos hecho todos, que uníamos los puntos para hacer las letras. Vamos a ver el principio del mensaje, ¿vale? Vamos al principio del mensaje. Porque, atención, yo no puedo producir si no ando con el Espíritu. Vamos a unir los puntos. Si soy un carnal, un niño en Cristo y me he quedado en la santificación inicial y ya no avanzo, me he quedado allí, no estoy produciendo un buen 50%, tengo mi matrimonio en deterioro, tengo mis hijos que ni los veo y vengo al culto y me aburro porque no produzco, y eso en el momento bueno cuando voy. Pero hoy te insto a que tu 50% sea óptimo con Dios. Que de la santificación inicial entiendas que tienes que ser amigo del Espíritu, que tienes que andar con Él, para que Él produzca en ti los diferentes aspectos de fruto, para que eso te tenga en un encuentro personal con Dios, que cuando bajes de la montaña tengas que ponerte un velo, porque la santidad que tienes no es producto de tu experiencia, no es producto de tus dones, no es producto de tus talentos, es producto de una comunión verdadera con Dios. Una cosa es el encuentro con la religión y otra cosa es el encuentro con Jesús. La religión mató a Jesús. Sí, Señor. Cristo se dejó matar, lo entendemos, ¿vale? Pero la religión mató a Jesús. Mientras los religiosos del entonces buscaban las profecías mesiánicas con esas dos vertientes, Mesías rey, Mesías sufriente, y no lo entendían, mientras los religiosos estaban dentro, el Mesías estaba fuera sanando a los quebrantados de corazón. Santiago 1:13. Ahora entramos en lo fuerte. Esto no ha sido nada comparado con lo que viene ahora. Así que ahora estás a tiempo de soltar tu boleto. Gloria a Dios. Cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, atención ahora, jóvenes, cuando es atraído, subrayamos, vamos a hacer un pequeño esquema, subrayamos la palabra, es atraído y seducido, subrayamos, seducido, por sus propios y malos deseos. Y cuando el mal deseo ha concebido, te deja en estado, ¿ya me entienden? Produce el pecado, o se alumbra, dice el texto original, se alumbra al pecado, y una vez alumbrado el pecado, produce muerte. Es que el diablo, es que... No, eres tú. Qué bien. Has sido atraído y seducido. ¿Tú por qué?
Ahora vamos a entender todo lo que he hablado. Porque no tengo una conexión con Dios en mi buen 50%. Porque no produzco un 50% en mi intimidad. Porque no tengo encuentros con Dios en las noches. Porque ya no le cuento mis necesidades y mis victorias. Porque ya no cuento con Él para tomar decisiones. Porque sigo haciendo lo que yo quiero. Me he olvidado del Señor. ¿Me permites hacer esto? Tú avalas lo que voy a hacer. Voy a emplear este género, Señor. Tú me lo vas a bendecir. Señor, voy a hacer aquello. ¿Estás conmigo, Señor? He perdido el contacto. No produzco el 50%. Y ahí viene Satanás, como león rugiente alrededor. No pienses que está en Japón, que está alrededor tuya. No, está alrededor del mundo. No. Que sí, que no, que sí, que no. Que Job lo dijo, que Satanás se lo dijo. No, perdona, pero es que Dios reveló la intención real de su corazón, de Satanás, o del ser de Satanás en Job. Sí, ¿de dónde viene Satanás? Y dice Satanás que dice una o otra más de sus mentiras, de rodear la tierra y de andar por mentiroso. Así de claro, porque el Señor dijo, y has considerado a mi siervo Job. O en otras palabras, porque esto es un dialecto hebreo. Hombre, pero si yo ya sé que estabas dando vueltas a mi siervo Job. ¿Pero qué me dices tú de la tierra si estabas alrededor de él? ¡Claro! ¿Sabe la intención del corazón de Satanás? ¡Claro! Si lo tienes cercado, claro. Entonces, pillín, estabas dando vueltas a ver si podías entrar. Anda a tu alrededor. Para que seas atraído por tus propias concupiscencias. Él no tiene fuerza por sí solo para atraerte. Esto es lo fuerte. Él estimula tus deseos concupiscientes. ¿Qué es la concupiscencia? El deseo innato en nosotros a pecar y hacer el mal. No todos tenemos el mismo área de pecado. No todos tenemos la misma concupiscencia. Hay unos que tienen la concupiscencia del vicio del tabaco. Yo nunca jamás he fumado. Me he dedicado siempre al deporte y yo nunca he fumado. Yo no tengo ese área de concupiscencia. Me puede tentar Satanás o estimular ese deseo de la manera que quiera. No tengo ese área, pero sí tengo otras. Por eso no todos caemos en el mismo pecado y tentación. Por eso hoy huye de la tentación. ¿Amén? ¿Seguimos? Porque esto es lo que Satanás no quiere que hoy diga. Qué bueno. Porque le rompo su estrategia. Qué bueno, Señor. Pero hoy lo reprendemos en el nombre de Jesús. Gloria. Somos atraídos por nuestra propia concupiscencia. Hemos despejado que es la concupiscencia, deseo de pecado en nosotros. Dice que somos atraídos. ¿Pero cuándo somos atraídos? Cuando no tenemos un 50% óptimo. Cuando no vivimos una vida de verdad. Cuando somos amigos del mundo y enemigos de Dios. Me disfrazo con el disfraz de culto, vengo al culto todos los días, pero eso no va a cambiar la realidad o la pobre realidad de tu existencia. Sigues siendo amigo del mundo, por ende, contrario de Dios, y por ende, tienes un billete comprado para ir al infierno. Que Dios nos ayude. Amén. La palabra atraído viene del griego, o se traduce en su original, en el griego bíblico, griego koiné. Koiné significa común. Saben que lo uso mucho, pero es mi herramienta de interpretación, por los años y por aprenderlo durante muchos años. Atención, la palabra atraído viene del griego exelko. La palabra exelko da la idea de esa fuerza que quiere arrastrarnos fuera de nuestro lugar de control. ¿Dónde estás controlado? En Cristo. ¿Dónde tienes estabilidad? En Cristo. Dice Juan, las ovejas están en mi mano y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y en otro texto dice, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Escuchad, este es un texto muy bueno para los calvinistas, pero que no saben interpretarlo. Atención. Si hay alguno aquí, pues me perdonen, ¿vale? Pero como no os conozco, puedo predicar con libertad. Aunque os conociera lo iba a decir yo. Pero bueno.
Atención, sonríe que Cristo te ama. Es cierto que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Cierto. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿vale? Con nuestros primos hermanos, los calvinistas. No, nuestros hermanos en Cristo. Con diferentes opiniones, pero hermanos en Cristo. Amén. Hasta ahí estamos de acuerdo. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre ni del Hijo. Sí, pero tú tienes la responsabilidad de salirte cuando quieras. ¿Sí? Cuando eres arrebatado, cuando eres golpeado, cuando eres seducido y atraído de tu lugar de confort, excelco, ¿atraído de dónde? Vamos a la etimología de la palabra. Del lugar de confort. ¿Dónde tengo yo mi seguridad? En la mano de Cristo. Entonces somos seducidos. ¿Por qué? Por mis concupiscencias. No sé si me están siguiendo. Mis concupiscencias, mi deseo de pecado, que no está controlado porque no tengo un 50% óptimo, porque no vivo una vida real y verdadera con Dios, porque soy enemigo del mundo, me atrae. Satanás estimula ese deseo concupisciente y yo que estoy en la mano del Padre soy atraído, soy excelco, fuera del control. Y entonces una vez de ser atraído, dice, y eres seducido. Y la seducción es la etapa donde la persona permanece en un pensamiento pecaminoso. O se imagina a sí mismo cometiéndolo. ¡Ay! Aquello. ¡Ay! Esto. Ya ha sido atraído y ahora queda seducido de ese pensamiento pecaminoso. La palabra seducido viene del griego deleazo. Y la palabra deleazo es la idea de seducir mediante la hipnosis. Cuando hemos sido atraídos por nuestro deseo concupisciente y cedemos a la tentación, somos seducidos y quedamos hipnotizados por ese pecado. ¿Puedo sentirme libre? Amén. Y a veces sé que lo que voy a hacer va a causar una ruina a mi casa. Me da igual, estoy hipnotizado por ese deseo. Nos ponemos serios ahora, ¿vale? Y a veces sé que lo que voy a hacer me da igual, mi mujer, mis hijos, me da igual, porque estoy hipnotizado, he sido atraído y ahora estoy siendo seducido por ese pecado, o por ese pensamiento pecaminoso, estoy siendo hipnotizado. Me dan igual las consecuencias, quiero hacer ese pecado, quiero cometer ese pecado, quiero disfrutar de ese pecado. Y a ese pecado llámale tú lo que tú quieras. Ya creo que ya me entendéis. Deleazo, me hipnotiza como esa cobra que se pone y se mueve según tú te estás moviendo. Quedas hipnotizado por la serpiente antigua llamada Satanás. Porque en el momento que has salido, ahí está, en el momento que has excelto, que has salido de la mano del Padre, de tu lugar de confort, de la voluntad de Dios, entonces Él ya puede hipnotizarte cuando has sido atraído por el pecado que te gusta. Sé que aquí más fuerte, sé que aquí no van a decir nada, pero quiero que coman lo que estoy diciendo. Amén. Amén. ¿Dónde vemos el detalle? Dice, cualquiera que mira a una mujer, si se quedase ahí no pasaba nada, ¿vale? Donde todos vamos a mirar mujeres. Sonríe, hijo de Cristo te ama. Sé que el tema ahora es duro, pero sonríe, que luego nos vamos a tomar un café, una Coca-Cola o si quieres, una cerveza sin alcohol. Que no, con alcohol que es más buena. Sonríe. Pero es que se le añade una atención. Dice, cualquiera que mira a una mujer y la codicia. Es que estamos llenos de intenciones codiciosas. Deseamos todo y de todos. Y empiezas a desacreditar lo que tú tienes. Y nos gusta comernos el cordero dulce, pero no la otra mitad que tenía hierbas amargas. Cuando la orden mosaica era cómete lo dulce y la otra parte, cómete todo el cordero. Porque eso representa
la totalidad de la redención, hoy presente, casa de Israel, pero que es la luz de la redención futura en Cristo en la cruz del Calvario. Pero a nosotros nos gusta mucho el cordero dulce, pero lo amargo no lo queremos. Y así nos va luego en ese 50%. Ahora yo no voy a preguntar, pero ahora podría preguntar: ¿cuántos boletos hay camino al infierno? Hay alguno valiente que está levantando la mano. ¿Por qué? Porque ahora nos ponemos en lo serio. Yo no he venido aquí a otra cosa que hablaros con la Escritura, para cuando salgamos con la dignidad que Dios nos entrega, de entender que somos hijos de Dios, de entender que el 50% va a producir un 10% y va a producir un 1%, y que puedo decir a título de mensaje: huye de la tentación. Pero cuando he sido atraído y he sido seducido, decía el texto de Santiago, quedo, con mucho respeto, preñado de pecado. Y estoy tan lleno de pecado que estoy preñado de pecado. Tengo la intención aquí, en mi cabeza, el deseo en mi corazón. Todavía no ha habido una acción externa. He pensado, bueno, esto me gusta, me encanta, me lo voy a llevar, eso es mío. Lo siento, he sido atraído, he sido seducido, he sido lleno, pero todavía no lo he hecho. El pecado es igual, es pecado, está dentro. Pero las consecuencias del pecado todavía no son visibles. Por eso dice Salmo 7:14: miren al premiado de maldad, concibió iniquidad y parirá mentira. Porque cuando somos llenos de pecado, va a haber un momento en el cual van a hacer ese pecado por una acción pública que va a causar la ruina a mi casa, la ruina a mi matrimonio, la ruina a mis hijos. Pero estamos a tiempo de abortar ese pecado. Aún estás a tiempo, joven, de abortar ese pensamiento hipnotizado por el cual estás por ese pecado. Puedes abortar y evitar consecuencias mayores. Y ahora imagínense que hacemos un partido de fútbol. Aquí hay muchos equipos, haríamos muchos equipos. Y ahora voy jugando, voy con mi amigo David, que nos conocemos de muchos años. Y ahora, que es más rápido que yo, me mete una patada, palabra de honor, que me hace ver las estrellas. Y yo digo en mí, empiezo a ser atraído y seducido por ese pensamiento. Hay una más que lo enganche, hay que patada le voy a dar, si le voy a romper los dos huesos de la pierna, y empiezo a estar lleno de ese pecado. Pero se ha cruzado, viene por la banda, yo soy el defensa, ya tengo el pensamiento de partirle la rodilla más arriba para que no ande más. Me pongo ahí, pero ¿qué pasa? Que cuando llega ese momento no lo hago, aborto ese pecado. ¿He pecado? Sí, pero he librado las consecuencias externas de mi pecado. Amén. Puedo abortar ese pecado. Que no, que me han engañado. No, tú has querido que naciese ese pecado. Tú puedes abortar en la clínica del alma ese pecado, el cual has gestado por mirar lo que no tenías que mirar, por hacer lo que no tenías que hacer, por decir lo que no tenías que decir, y por frecuentar lugares a donde no tenías que frecuentar. Por eso nuestro 50% es tan débil. Por eso en nuestra casa tenemos lo que tenemos y en el culto ni cumplimos con el pastor. Pero ahora digo yo, y ya salto a la recta ya final, que son unos minutos, para no tardar mucho. ¿Cuándo estamos más propensos a la tentación? ¿Cuándo? ¿Alguien me puede responder cuándo estamos más propensos a la tentación? ¿Alguien puede decirlo? ¿Cuando somos débiles? Vale, yo voy a usar esa frase de otra manera más aplicativa. Cuando hay insatisfacción. Yo voy a sentirme libre, aunque se esté grabando, esto es para todo el mundo. Que el que esté escuchando este mensaje no piense que hay aquí ese problema. Esto es para todos los que están escuchando. Amén. Cuando yo no tengo una vida óptima en mi matrimonio, en la intimidad con mi mujer, cuando hay insatisfacción, busco saciarla de otra manera. Soy más propenso a caer. Soy más propenso a ser atraído, a ser seducido, a quedar premiado y a dar consecuencias de mi pecado. Porque tengo insatisfacción en mi matrimonio. Cuando yo no estoy insatisfecho con mi dinero, con lo que gano, porque veo la prosperidad del otro,
cuando no estoy contento, quedo insatisfecho, empleo lo que no tengo que emplear, trabajo donde no tengo que trabajar, intento hacer lo que no tengo que hacer económicamente, no, porque quedo insatisfecho por lo que tengo. Yo creo que más claro no puedo ser. Cuando hay insatisfacción, es mucho más fácil ser propensos a ser arrastrados, atraídos, seducidos, premiados y dar a luz con sus consecuencias en pecado. Estos son servilletas del chino, creo. Bueno, creo, no lo sé. No sabía que eran del Gadi, por eso lo he dicho. No son del chino, son del Gadis. Pero si fueran del chino, yo no podría decir que son del Gadis. Pero cuando estoy insatisfecho con lo que tengo, en vez de decir que son del chino, digo que son del Gadis. Sí, señor. Luego viene la ruina. Claro. Luego ya no veo un 50%, no tengo intimidad con Dios. Oculto mi rostro de Dios en las noches. Pongo el mensaje que más me gusta. Pastor, he estado todo el día con el YouTube, sí, pero has escuchado lo que te interesa. El mensaje de las luces, de las estrellas, de para allá y de para acá. Pero ¿ha tenido consistencia tu vida? No, no produces, no tienes intimidad, no eres amigo de Dios. Eres amigo del mundo y eso te constituye en amigo de Dios. La palabra constituir no es muy fuerte, porque en el griego es una palabra catedrática, es una palabra de juicio, es una palabra de pueblo, pero para el juicio. Constituir quiere decir que te haces tan amigo del mundo que va a ser muy difícil que vuelvas a ser amigo de Dios. Eso es constituir en su idioma original. Por eso la Biblia dice que a unos constituyó, hablando de los ministerios, claro, porque uno que es pastor de verdad es muy difícil que se vaya al mundo, porque nos ha constituido Dios. Cuando estás insatisfecho, segunda de Timoteo 3, en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismo, orgullo, amadores del dinero y amadores de los deleites más que de Dios, placeres. Cuando uno está insatisfecho en estas tres áreas, orgullo, placer y dinero, es más propenso a caer en la tentación. Examínate cómo vives, joven. ¿De dónde sacas tú el placer? ¿Eres orgulloso, autosuficiente, compites, rivalizas? ¿O todo lo contrario? Voy a saltarme todo esto para llegar aquí, pero sí voy a decirles algo, hablando de José. José huyó de la tentación. Que Dios bendiga más, o que Dios nos dé a nosotros más la rapidez de José que la fuerza de Sansón. Porque Sansón acabó durmiendo en las rodillas equivocadas. José huyó. Menuda rapidez tenía. Pero ¿saben lo que dice la Escritura? La Escritura dice que no fue una tentación esporádica, un momento en la que la mujer de Potifar, vestida con un disfraz de carnaval, se puso así y le enseñó lo que no tenía que haberle enseñado. No, no fue un momento, porque en un momento todos podemos ser fuertes. En un momento, si yo vengo bien comido de mi casa, que tenga oídos para oír, oiga, yo soy fuerte ante esa tentación. Pero atención, dice la Biblia que cada día, en el servicio diario de José estaba la tentación. Sí, Señor. Y venía José con toda su prudencia, con toda su hermosura, que palabra de honor que era gitano. Venía con su ropaje de mayordomo. Sí, y venía, mi señor, aquí tiene usted. Y ahora ella con 7 o 8 sofares, con su amiga dándole con la rama, así el aire, y ella así comiendo una uva estilo romano, le dice: ¿qué, José? ¿Estoy guapa? Y José hace: al siguiente día viene, aquí está mi señora. Y entonces la señora le dice: ¿qué, José? ¿Se quita un poquito el camisón?
¿has visto el tatuaje que me he hecho aquí? Y José sigue sin levantar su mirada. Hace así, pero no llega a mirar. Mira solamente de la cintura para abajo. Y se da la vuelta y se marcha. Al tercer día viene José y está ya la otra enseñándole el otro hombro. Y es ahora, y los dos. Y ahora José hace esto. La mira. Vale. Y se va. Atención, que José era un hombre. Sí, señor. Que no era un eunuco. Ni tenía el don de la abstinencia. Ni estaba casado. Ajá. Va otra vez al tercer día, pero ya un poquito más contento porque empieza a visualizar qué es lo que me van a enseñar ahora. ¡Muy bueno! Porque eso es lo dulce del pecado. Ese subidón energético que te pega, esa dosis de adrenalina. Pero luego vienen las consecuencias. Va y ya no le hizo falta hacer mucho a la de Potifar, aquella, ¿no? Hizo levantó las pestañas esas egipcias. ¿Qué? ¿Has visto el color de mi ojo verde? Verde aceituna. Y ahora José hace ¿es verde aceituna o es verde claro? Bueno, se va. Pero estáis, es que uno fictea con el pecado. Sí, señor. Muy bueno. Es eso. En el último día ya llega y ella coge la bandeja, la pone por ahí, se sienta así, cruza la pierna y dice: ¿qué? ¿Cómo vamos? Uy, hoy vienes. ¿Sí? Llevas un año dándome palos, que ahora vengo con la confianza necesaria para decirte: a ver, ¿qué quieres? Y entonces le dice: es que ahora quiero culminar lo que estás pensando. Y en ese momento de atracción, de seducción, abortó José en medio de ¡Qué su bueno! Amén. Muy bueno. Amén. En un momento de cordura dijo: alto. Que vengas acá. Alto. Que vengas acá. Espera, que me quito la túnica. Prefiero salir desnudo. Y salió corriendo. Porque si se queda, da a luz el pecado. Salió corriendo. Huye de la tentación. Dale un fuerte aplauso a Dios. Ahora es la buena. Yo te pregunto, a ver cuántos pueden responderme. Yo te pregunto, ¿estás listo para ir al infierno? ¿Qué esperábamos? Otra cosa. ¿Estás listo para ir al infierno? ¡No! Si calláis me vais a dar que pensar. Vamos a pasar como una ofrenda y todos los boletos dirección al infierno los vamos a dejar ahí. ¿Estás listo para ir al infierno? No. Cuando no tienes una vida íntima en tu 50%, no produces el 10%, tienes un infierno en tu casa, no vienes al culto, no cumples, no das, es porque has sido seducido, has sido atraído, has sido preñado y has alumbrado las consecuencias del pecado, pero aún estás a tiempo. Porque aquellos que todavía sigan en esa conciencia, sigan pensando en ese pensamiento pecaminoso, ¿sabes una cosa? Te vas a ir al infierno. Así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Allí será ¿el qué? Bien. Os voy a dar una descripción del infierno. La Biblia nos habla de que es un horno de fuego. ¿Se acuerdan del horno de Nabucodonosor? Fue calentado 7 veces, más de lo normal. ¿Qué pasó con aquellos que
que se desintegrara. Esto en una capacidad en la tierra. Dice la Biblia, Juan habla de un fuego que nunca se apaga, y Apocalipsis nos dice que es el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Muy bien, vale. Y eso es muy pesado. Vale, vamos a quitar todo eso. ¿Te puedes imaginar el horror a lo que se está refiriendo la Escritura? Imagínate conmigo. Imagina cada parte de tu cuerpo, pero siéntelo, voy a hacerte sentir el infierno. Que cada parte de tu cuerpo se esté quemando. Que cada fibra de tu ser sienta el intenso tormento de ser quemado. ¿Alguien tiene un mechero? ¿Tiene alguien un mechero? Yo creo que muchos aquí, ¿no? ¿Pero alguno tiene algún mechero cerca? A ver, alguien que tenga un mechero. Eso, el primero que lo saque, de aquí cerca. Venga, venga, valientes. Un mechero. Eso, que no pasa nada esta. Mira, ahí hay uno y ahí hay otro, ¿vale? ¿Podéis entenderlo? Yo no, pero yo no me quiero quemar. Pero no os queméis. Encender el mechero, por favor. ¿Veis el mechero? ¿Alguien se atreve a poner la mano encima? Sin tocarse, sin quemarse. La mano encima, así sin quemarse. A ver cuánto aguanta, a ver quién es el machote que más aguanta. A que va a llegar un momento que te va a quemar. Que ni siquiera te ha hecho contacto el fuego con la mano. Imagínate en el infierno siendo quemado, atormentado todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo. Pero eternamente y para siempre. Sin la capacidad de consumirse, ni ya menos. Sino que sigues sintiendo el intenso dolor como el principio, en el final creyendo que es el final, pero es un presente eterno. Dice la Biblia que allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Alguien ha experimentado el miedo a tal extremo de que te crujen los dientes? Es algo involuntario que solo se da por un miedo extremo, físico y psicológico, y por el frío. O cuando te bajan las defensas, tu cuerpo tiembla para poder subir de nuevo el calor corporal. Esta sensación será eterna en el infierno. ¿Aún quieres irte al infierno? Yo tampoco. Ahora digo yo, ¿cómo es posible si el fuego es luz? Porque la Biblia también dice en Judas 13 que está reservada para la eterna oscuridad de las tinieblas. O sea, no entiendo. Si el fuego es luz, ¿por qué aquí habla también de tinieblas? ¿Por qué habla de oscuridad? Escuchen con atención. Job, capítulo 10, versículo 22 dice: tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Y en Job 18:5 dice: ciertamente la luz de los impíos se apagará y no brillará la llama de su fuego. ¿Qué significa? Que será un fuego sin luz. El Señor le quitará la capacidad de iluminar a ese fuego eterno que te va a quemar, pero vas a estar en total oscuridad. Otro de los castigos del infierno es que muchos no tendrán descanso. Mateo 22:13 dice: atadlos de manos y pies y echadlos a la tiniebla hacia afuera. Para algunos tendrán un Parkinson eterno, estarán en continuo movimiento toda la eternidad. Para otros estarán en el más miserable, solitario, sin movimiento, parados y atados, sin poder moverse por toda la eternidad. ¿Quién se ha comprado hace poco? Bueno, porque no está mi primo, el Ricardo. Se ha comprado un colchón muy bueno. Un colchón, imagínense, el mejor de lo Mónaco. ¿Has probado echarte, por muy buen colchón que sea, estar en la misma postura un día entero? ¿Lo has probado? No somos capaces. Tenemos que movernos. Uno de los sufrimientos para los inquietos será estar atados e inmóviles eternamente en el infierno, sintiendo el fuego, sintiendo el dolor intenso y sin poder moverte. Vamos al rico y el Lázaro. Dice que el rico estaba en tormentos. Atención.
Etimológicamente la palabra tormentos es basanois en el griego. Y es una palabra plural. Porque en el infierno no vas a sufrir un solo tormento. Vas a sufrir muchos tormentos en plural. Por toda una eternidad. Que no esperes que sea un año, 2, 3, 4, 10, 100, 200, 1000, 2000, no. Toda la eternidad. El infierno va a durar todo lo que dure el cielo. Cuidado. Porque Satanás, a los que no puede parar, los empuja. Otro tormento no solamente se atormenta el cuerpo preparado para sufrir, sino que también tiene que ver con la conciencia, con la mente. Es el gusano que nunca muere, tu conciencia. Por eso le dice, acuérdate en tu vida, le dice al rico, porque hay recuerdos y memoria que te atormentarán. Joven, recordarás este momento, recordarás este mensaje, recordarás la advertencia del Padre, recordarás la amistad de Dios para contigo y te remorderá la conciencia, que será un dolor infinito. Serán atormentados en la distancia, sabiendo y teniendo conciencia de que tus seres queridos están disfrutando del cielo y tú no puedes acceder a ellos. Seráis atormentados por los gritos y alaridos del infierno. Continuamente vas a escuchar alaridos, gritos, lamentos, perjurios. Que eso va a causar en ti, psicológicamente hablando, en el cuerpo preparado para sufrir, un tormento psicológico. No hallarás a nadie que alivie tus circunstancias. Bueno, yo y mi compadre nos vamos al infierno juntos. Allí jugamos. Que no, que allí tu compadre no está contigo. Que no haya nadie que te dé una gota de agua. Que no haya nadie que te dé una palabra de aliento. Que estarás solo, escuchando alaridos, en total oscuridad. La palabra oscuridad aquí, tinieblas en el griego, es una palabra en la cual nos hace entender que no nos vemos ni la mano frente a los ojos. Total oscuridad. No encontrarás ningún lugar, ningún cachito de piedra para reposar y descansar. No hay descanso. Y para terminar, para no dar una noche, habrá diferentes grados de castigo en el infierno. No todos van a recibir el mismo castigo, pero el castigo que tú puedas sufrir, o yo, si me va a ser terrible, pero habrá diferentes grados de castigo. Dice Mateo, os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Capernaum, la gente de Capernaum va a recibir más castigo que Sodoma. Pero vamos a lo que a mí me interesa. El que peca con un conocimiento similar al del Evangelio va a recibir doble castigo. Sí, tú que se te ha predicado el Evangelio, tú que conoces la Biblia mejor que yo, tú que sabes quién es Cristo, tú que sabes cómo funciona el Evangelio, pero te pierdes porque tienes el boleto y no huyes de la tentación, sino que vas rumbo al infierno, vas a tener el doble de castigo por tus actos. Apocalipsis 18, 6 y 7. Pagadle tal como ella ha pagado y devolvedle el doble según sus obras, en la copa que ella ha preparado. Preparadle el doble para ella. Habla en el contexto de conocimiento. Voy a decir esto, ¿vale? Cada día que pasa, a ver cómo lo puedo decir. Cada día que pasas con un pecado sin arrepentirte, se añade castigo en el infierno para ti. ¿A qué esperas para arrepentirte? Si todavía no te has arrepentido, cuanto más días pasen, más se añade castigo para ti. Sí, Isra, eso es fuerte, dímelo con la Biblia. Romanos 2:5.
por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Cada día que pasa sin arrepentirte se suma castigo a la cuenta que tienes puesta en el infierno. Es el momento de arrepentirse. Es el momento de huir de la tentación. Amén. Pero quiero terminar diciendo que no le tengas miedo al infierno más que al pecado. Tenle miedo al pecado, más que al infierno. Porque el resultado del pecado dio a luz al infierno. Si no hubiese pecado, no hubiese infierno. Pero quiero que te pongas solo un minuto de pie conmigo. Voy a dejarlo aquí. Gloria a Dios. Yo creo que ya os he dado la noche para 4 o 5 años. Levántate. Amén. Yo vuelvo a repetir la frase. ¿Estás listo para ir al infierno? ¿Cuántos quieren ser amigos de Cristo? ¿Cuántos quieren ser amigos del Espíritu? Vamos a amigarnos con Él. Vamos a producir un 50%. Vamos a producir un 10%. Vamos a producir un 1%. ¡Atención! ¡Atención! ¡Huye de la tentación! ¡Levanta tu mano, hermano del Señor! Si no te has arrepentido es el momento. Si eres amigo del mundo, te constituyes en enemigo de Dios. Suelta los lazos del mundo. Únete a Dios. Abrázale. Pídele perdón. Ten un encuentro con Él. Llora si tienes que llorar. Sigue adorando. Sigue adorando. Confiésate a Dios. Sigue adorando. Ha sido un placer a todos mis hermanos que en esta tarde han estado conectados a este canal con el único propósito y el único motivo, y es ensalzar el nombre de Jesús. El tema de la palabra ha sido huye de la tentación. Bendiciones y que Dios os bendiga en esta noche. Así como estamos, podemos decir un fuerte amén. Podemos decir un fuerte aleluya. Que ha bendecido Dios por la palabra. Que ha bendecido Dios en la palabra. Pues darle ese fuerte aplauso para Él. Gloria a Dios. Primo Chiqui, que Dios te bendiga a ti también. Pues creo que Dios nos ha bendecido. Amén. Pues hasta aquí está nuestra primera convención, donde Dios nos ha bendecido. Simplemente decirles los detalles y ya damos por finalizada esta convención. Decirles que la próxima convención será en Santiago. ¿De acuerdo? El día es 14 de noviembre. Lo voy a volver a repetir. Día 14 de noviembre, lunes, en Santiago. Y allí buscaremos en cuál iglesia haremos la convención. Decirles que voy a tratar por todos los medios de poder traer un hermano de afuera. Tengo 2 hermanos en mente y uno de los 2 espero, gloria al Señor, que pueda compartir esa tarde con nosotros. Si os digo, iglesia del Señor, que traer a un hermano de afuera pues nos cuesta, gloria al Señor, económicamente nos cuesta dinero. Así que voy a pedir a los líderes y a los pastores, cuando yo os llame, aproximadamente casi al finalizar este mes, que estéis atentos a nuestra llamada para poder colaborar, gloria al Señor, en tu pequeña ofrenda con tus jóvenes para suplir los gastos que vamos a tener ese día. Decirles que la ofrenda de hoy que ha salido ya la recibimos como ayuda o aportación para cubrir los gastos de ese día. Así que yo voy a decir al hermano David cuánto nos ha salido hoy de ofrenda. 70 euros para la gloria. Pues son 70 euros menos de ofrenda que vamos a tener. Así que cierra tus ojos, por favor. Vamos a dar gracias por este culto donde Dios nos ha bendecido. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios.
Gracias, Señor, por estos momentos tan maravillosos, Señor, Gloria al que tú Señor. nos ¿Y has tú? dejado, Señor. Dale gracias al Señor, Padre compañero. eterno, compartir en esta hora tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor, donde han compartido este culto con nosotros, Señor. Bendice sus casas, sus familias. Gracias porque nos han acompañado en esta tarde. Bendecimos en esta hora, Señor. Quiero presentar a aquellos que no conocen, Señor, para que se han quitado la venda de sus ojos, Señor. Que solo conozcan, Señor, que hay un mediador entre nosotros y Dios, que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por el hermano, Señor, que ha traído tu palabra, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Saluda a tu hermano. Gloria al nombre del Señor. Bendiciones, hermanos.